La historia transcurre entre junio de 2008 y mayo de 2009. Por razones de seguridad, voy a llamar a mi ex César. Tenía 19 años en ese entonces y compartía apartamento con mi madre. El complejo de al lado del nuestro, donde coincidentemente vivo ahora, estaba en proceso de remodelación. Estaban contratando a techadores para comenzar a retechar los edificios y así fue como conocí a mi ex. Iba camino a la gasolinera a comprar un paquete de cigarrillos cuando él me vio. Me pidió mi número, con el poco inglés que sabía hablar. Yo sabía algo de español y se lo di. Me envió un mensaje de texto y yo lo traduje del inglés al español para que pudiéramos acomodarnos a sus dificultades para aprender el idioma. Me enteré de que tenía 25 años y era de México, pero se había mudado aquí para ganar dinero y enviarlo a casa a su hija de 4 años. Empezamos una relación muy rápidamente, a pesar de la barrera del idioma, todo parecía ir bien durante los primeros meses. Empecé a notar que le enviaba mensajes de texto a alguien y que en el mensaje de texto que le enviaba decía, mi amor, lo que entendí que significaba. También tenía fotos de ella guardadas en su teléfono. Empecé a cuestionar su relación y me dijo que solo era su amiga. Las cosas se estaban poniendo bastante serias entre nosotros. Había conocido a toda mi familia y también me había comprado un anillo, una especie de anillo de promesa, y lo usaba todos los días. Un fin de semana, él estaba en casa y vino una de mis amigas a la que no veía desde hacía más de un año. Se molestó por algo que yo estaba haciendo y me pidió que hablara con ella en privado, así que fuimos a mi habitación a hablar y ella estaba gritando por algo. Bueno, mi ex entró entonces en la habitación y me dijo que se iba. Entonces procedí a seguirlo, tratando de entender por qué, y todo lo que decía era que yo le estaba engañando y que me había oído hacer cosas con ella en la habitación, lo que no era ni mucho menos cierto. Entonces insistió en que me subiera a su coche y discutimos todo el tiempo. Luego cogió el anillo que me había regalado, me lo quitó literalmente del dedo y lo tiró. Acabó dejándome en mi apartamento y se marchó. Estaba destrozada. Luego empezó a intentar llamarme para disculparse, pero le dije que no quería hablar con él. Aproximadamente una hora más tarde, me lanzaron una bomba. Una chica me llamó diciendo que era su esposa y resultó ser la misma chica de las fotos de su teléfono. No supe de él durante unas semanas. Algún tiempo después, me envió un mensaje de texto diciéndome que en realidad era su amiga y que solo estaban fingiendo que era su esposa porque quería molestarme y que quería venir. Así que le acepté de nuevo. También era mi cumpleaños por aquel entonces, así que me llevó a cenar. Iba a cumplir 20 años y era algo muy importante para mí porque ya no era una adolescente. Acabamos acostándonos esa mañana temprano, antes de salir a cenar, pero de repente, justo después de acostarnos, me dijo que ya no quería estar conmigo y que rompía conmigo el día de mi cumpleaños. Sin embargo, no duró mucho y al poco tiempo me pidió otra oportunidad, que le concedí. En retrospectiva, solo tenía una autoestima muy baja y no quería estar soltera. Era Navidad de 2008 y había venido a celebrar la Navidad con nosotros porque no tenía familia propia en Estados Unidos. Le recibimos con los brazos abiertos, le hicimos regalos y todo. En Nochebuena, mi familia tenía la tradición de ir a la iglesia por la noche y le pedí que viniera con nosotros, pero se negó. Quería emborracharse en lugar de eso. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, estaba actuando muy raro y me dijo que iba a ir a ver a la chica que supuestamente era su amiga, pero también su ex. Le dije que si se iba no habría más oportunidades y que se acabaría para siempre. Se fue de todos modos. Después de irse, intentó llamarme varias veces. En ese momento no tenía teléfono móvil porque mis finanzas estaban muy ajustadas y no podía permitirme recargar mi teléfono, así que solo tenía un teléfono fijo. Bueno,
Llamó y dejó un montón de mensajes muy enfadado porque yo no contestaba. Era 31 de diciembre. El cumpleaños de mi cuñado era la noche anterior, así que tuvimos que celebrarlo en mi apartamento. Mi cuñado y mi hermana estaban durmiendo la mona y yo no me encontraba muy bien, así que no participé en las actividades, por no mencionar que tenía que ir a trabajar en Nochevieja. Eran probablemente las 5 de la madrugada, quizás las 6 de la mañana, y llamaron a la puerta. Mi cuñado respondió y me dijo que era mi ex en la puerta queriendo hablar conmigo. Le dije que volvería y que íbamos a hablar en su coche. Me subí a su coche para hablar y me preguntó si quería ir con él al supermercado 24 horas a comprar cigarrillos. Nota: vivo justo al lado de la autopista. Cuando sales de mi complejo y giras a la derecha, y luego haces otra derecha, puedes ir a la izquierda de nuevo al supermercado o puedes girar a la derecha, que es justo donde está la entrada a la autopista. Supe que algo iba mal cuando no giró a la izquierda y se incorporó a la autopista. Tengo asma y empecé a mentirle diciéndole que tenía un ataque de asma para intentar hacer cualquier cosa para que se detuviera y me dejara salir del coche. No dejaba de decirme que le estaba engañando, aunque hubiéramos roto, y cada vez que intentaba negarlo, giraba bruscamente hacia otros coches. Acabé dándole la razón porque pensé que era más seguro para mí mentir y decirle lo que quería oír. No tardé mucho en darme cuenta de que el posavasos de su coche tenía una botella de cerveza abierta. Mirando en el asiento trasero, había un paquete de 18 cervezas vacío y un paquete recién abierto al que le faltaba una cerveza. Entonces empecé a darme cuenta del peligro en el que me encontraba realmente. Pasamos por delante de varios policías estatales por el camino y ninguno de ellos nos detuvo. En un momento dado, pasamos por la curva que también da al lago y me dijo que quería estrellar el coche en el lago para que pudiéramos estar juntos para siempre. Mi madre se despertó presa del pánico y le preguntó a mi hermana dónde estaba yo, y mi hermana le dijo que había salido a hablar con mi ex. Inmediatamente se puso los zapatos y salió. Entonces entró aún más en pánico cuando se dio cuenta de que su coche ya no estaba fuera. Llamó inmediatamente a la policía y les dijo que tenía miedo de que me hubiera pasado algo muy malo. Llamó a mi ex, pero él solo le dijo que yo estaba durmiendo y que por eso no podía hablar con ella. Todo el rato me tapó la boca con la mano. Luego le dijo que yo ya no estaría por aquí, en un inglés chapurreado. Por supuesto, ella transmitió toda esta información a la policía. La policía trajo a un traductor para intentar convencerle de que me dejara ir, pero él no se quedó al teléfono con la policía. Les colgó. Llevábamos conduciendo aproximadamente media hora cuando decidió parar a por gasolina y cigarrillos. Habíamos parado en un 7-Eleven y yo tenía que ir al baño. No había ido al baño todavía esa mañana y me dijo que después de parar en el 7-Eleven me llevaría de vuelta a casa. Antes de que saliera del coche para ver si podía usar el baño, me puso un cuchillo en la garganta y me dijo que si intentaba pedir ayuda me mataría. Entré en la tienda para descubrir que no tenían baño público. Me dijo que iba a llevarme a casa, así que no tuve más remedio que volver a subir al coche con él. Pero en lugar de tomar la autopista para ir hacia el norte, tomó la autopista para ir hacia el sur, en dirección contraria a la de mi casa. Mientras estábamos en el coche, me dijo que me llevaba a casa de su amigo y me dijo con todo lujo de detalles que tenían planes de matarme y luego esconder mi cuerpo para que nadie lo encontrara jamás. Después de una hora, le supliqué que parara en un área de descanso para poder ir al baño. Me dijo que me llevaría de vuelta a casa después de salir del área de descanso. Fui al baño mientras él estaba en su coche fumando y no tuve más remedio que volver a subir al coche con él. En ese momento, estoy a una hora de casa y es invierno, pero vivo en un lugar donde principalmente llueve durante el invierno, así que no había nieve, pero hacía mucho frío. Esperaba que fuera rápido, así que no me puse chaqueta y solo llevaba chanclas.
Solo llevaba pijama y chanclas, nada más. Volví a subir al coche y me dijo que me iba a dejar en el área de descanso. Empecé a entrar en pánico en ese momento porque no sabía qué hacer, pero me di cuenta de que había un teléfono público cerca. No llevaba ningún documento de identidad ni dinero encima, pero sabía que podía hacer una llamada a cobro revertido. En cuanto le vi alejarse, corrí hacia el teléfono público y llamé a mi casa. Mi cuñado seguía un poco borracho y no podía conducir con seguridad, así que estaba prácticamente varada en un área de descanso a 1 hora de mi casa. Se suponía que tenía que estar en el trabajo, pero mi madre había llamado a mi trabajo para informarles de lo que estaba pasando, y como mi madre y yo trabajábamos en el mismo sitio, le había dicho a su jefe que hasta que yo no estuviera en casa sana y salva, ella tampoco iría a trabajar. Después de hablar por teléfono con mi hermana, llamé a la policía desde el teléfono público y les dije en qué área de descanso estaba. Mientras estaba al teléfono con ellos contándoles lo que había pasado y que estaba varada y que no tenía forma de volver, mi ex volvió al área de descanso. Ahora había 3 direcciones a las que podía ir, una que conducía a la autopista, otra que conducía a otro aparcamiento y otra que volvía al aparcamiento en el que yo estaba. Le vi acercarse y empecé a entrar en pánico, diciéndole a la operadora que había vuelto. Ella quería que me quedara al teléfono con ella, pero él me quitó el teléfono público de la mano y colgó. Me dijo que la policía estaba de camino antes de colgar. Luego intentó meterme en su coche, pero empecé a hacer ruido con la esperanza de que alguien me oyera. Efectivamente, llamé la atención de un jardinero que acababa de llegar para asegurarse de que todas las instalaciones estaban limpias. Se acercó inmediatamente mientras todo esto ocurría y me preguntó si necesitaba ayuda. Mi ex se puso paranoico, volvió a subirse a su coche y se marchó. Le dije al chico que la policía estaba de camino y se quedó conmigo hasta que llegó la policía. Le conté al policía estatal todo lo que había pasado y él llamó a la policía de la ciudad para confirmar que estaba diciendo la verdad. Resulta que estaba a 2 condados de distancia de mi casa. La policía del condado también se presentó y consiguieron un permiso especial para trasladarme al siguiente condado, donde un agente de mi condado se reuniría con ellos para trasladarme a casa. Antes de llevarme a casa, la agente, que era muy amable, me preguntó si podía llevarme al parque de bomberos para que entrara en calor y luego tomarme declaración de todo lo sucedido. Nos sentamos en la estación y ella puso en marcha una grabadora de vídeo para grabar mi declaración de todo lo sucedido de principio a fin. Luego me llevó a casa. Después llamó a mi madre de camino a casa para decirle que estaba a salvo y que estaba a punto de llegar con ella. Mi madre me abrazó con fuerza y yo rompí a llorar. Sabía que algo iba mal. Tuvo una pesadilla en la que me mataba. Supongo que podrías llamarlo intuición materna, que sabía que yo no estaba a salvo y que estaba en una situación peligrosa. Mi hermana me convenció para que fuera a trabajar de todos modos, diciendo que pensaba que me vendría bien una distracción, así que mi cuñado nos llevó a mi madre y a mí al trabajo, y de hecho, trabajé todo el día. Después del trabajo, estábamos esperando nuestro transporte. Mi madre se había lesionado la rodilla al resbalar en el hielo, así que tomábamos un transporte especial a través de la compañía de autobuses y yo también la acompañaba como pasajera. Estábamos de pie fuera del edificio, y para darte un poco de contexto sobre cómo está montado esto, es un parque empresarial, así que hay un edificio en el que trabajo, un edificio al otro lado de la calle y luego un edificio a la izquierda. Hay un pequeño aparcamiento entre el edificio de la izquierda y el edificio de delante. Me fijé en un coche aparcado en una esquina, apuntando directamente a mi edificio. Le dije a mi madre que me parecía que estaba realmente fuera de lugar y decidimos entrar, ya que el acceso era seguro y no se podía entrar en el edificio sin una tarjeta. Efectivamente, en cuanto entré y la puerta se cerró, dio la vuelta a su coche y era mi ex, que inmediatamente salió a toda velocidad. Llamamos a la policía,
y debido a que estábamos esperando a la policía, el transporte no pudo quedarse, así que se fueron sin llevarnos. La policía finalmente llegó y les contamos la situación y tuve que volver a explicarles todo lo que había pasado esa misma mañana. Acabamos llamando a mi cuñado y él y mi hermana vinieron a recoger a mi madre y a mí y nos llevaron a casa. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de un detective que había sido asignado a mi caso. Después de investigar un poco, al parecer había otra chica relacionada con él, que había desaparecido. Había una denuncia de persona desaparecida sobre ella y todo, y él fue inicialmente sospechoso, pero no tenían ninguna prueba de nada, así que le dejaron ir. Resultó que no solo había mentido sobre su nombre, sino también sobre su edad. No tenía 25 años, tenía 35. Por aquel entonces, me di cuenta de que seguía sintiéndome realmente mal. Llevaba casi una semana enferma, así que pedí cita con el médico. Bueno, pues recibí la peor noticia que podía recibir en ese momento, me dijeron que estaba embarazada. Mi situación se volvió mucho más peligrosa a partir de ahí. Tenía que hacer todo lo posible para ocultar mi embarazo porque ahora me estaba acosando. Aparecía aleatoriamente donde yo estaba. Llamaba a la policía, pero él siempre se iba antes de que llegara la policía. Por suerte, no empezó a notarse realmente hasta alrededor de mi semana 20. Sabía que no sería seguro para mí quedarme con mi bebé, tal vez porque él seguía apareciendo, así que tomé la dolorosa decisión de darlo en adopción. Solo sabía que tenía que protegerlo. Mi hermana también llevaba mucho tiempo luchando contra su propia fertilidad, así que la dejé adoptarlo. Estaba de 21 semanas de embarazo y él se presentó en mi apartamento a altas horas de la noche, golpeando mi puerta y ventanas, pero una vez más, siempre se iba antes de que la policía llegara. La policía nos hizo contactar con el refugio para víctimas de violencia doméstica, que contactó con la policía de transporte y nos llevaron a un hotel que pagaron. Regresamos a mi apartamento al día siguiente y todo estuvo bien durante un par de semanas. Tenía una audiencia para una orden de protección por violencia doméstica y el detective de mi caso tenía su dirección, así que la enviaron allí con la esperanza de que se presentara en el juzgado porque planeaban arrestarlo. Por supuesto, no se presentó, pero el juez concedió la orden de protección de todos modos debido a las circunstancias de mi caso. 2 semanas después, él y la chica con la que tenía planeado llevarme para que me mataran se presentaron en nuestro apartamento en mitad de la noche. Podíamos verlos fuera de nuestra ventana intentando ver si podían abrir la ventana desde fuera. En ese momento nos dimos cuenta de que no sería seguro para nosotras quedarnos en ese apartamento, así que llamamos a la policía. La policía vino, pero una vez más llegó demasiado tarde. Mi hermana y su marido condujeron 3 horas hasta nuestro apartamento y nos dijeron que empaquetáramos lo que pudiéramos y que volviéramos a su casa. Finalmente decidimos mudarnos con ellos por la seguridad mía, de mi madre y del hijo que esperaba mi hermana, ya que yo ya estaba embarazada y era evidente. El detective de mi caso se mantuvo en contacto conmigo y en julio de 2009 me dijeron que mi ex había ido a la comisaría de policía no muy lejos de donde yo vivía entonces y se había entregado a la policía. Fue extraditado a la cárcel de la ciudad en la que yo vivía y en la que vivo actualmente, y le dieron una palmadita en la muñeca. Estuvo 150 días en la cárcel antes de ser deportado de vuelta a México. Mi hermana no se sentía bien adoptando al bebé ya que mi ex había sido deportado, así que tenía planeado quedarme con mi hijo. Pero debido al trauma que sufrí por todo lo que pasé con su padre, no pude crear un vínculo con él. Lo quiero, pero no pude crear un vínculo con él. Era la viva imagen de su padre y cada vez que lo miraba veía a su padre. Mi hermana acabó adoptando a mi hijo porque se enamoró de él inmediatamente y ya estaba siendo más madre para él que yo. Han pasado 15 años y hablar de ello todavía me hace llorar. Ahora tengo el privilegio de conocer a mi hijo,
que pronto cumplirá 15 años. Sabe lo que pasó y por qué lo di en adopción. Tenemos una relación muy estrecha y hablamos todos los días. Todavía me asusta mucho que mi ex pueda volver algún día después de todo lo que me hizo pasar. Señoritas, recuerden que si alguien les muestra sus banderas rojas al principio, crean en esas banderas rojas y no crean siempre en lo mejor de las personas. Su vida puede depender de ello. No se suban al coche de un ex loco, aunque nunca haya sido físicamente violento antes. No se tiene ni idea de lo que alguien es realmente capaz de hacer. Cualquiera puede mostrar su verdadera cara en cualquier momento. Tengan eso en cuenta y por favor, tengan cuidado ahí fuera. Cuando tenía 14 años, tuve mi primera relación. Me referiré a esta persona como AG. AG amaba estar al aire libre y solíamos caminar por un sendero aislado que conducía a una especie de acantilado, no sé cómo describirlo de otra manera. La historia es un poco corta, pero una tarde estábamos caminando hacia allá, era el lugar al que íbamos para tener privacidad y para que AG pudiera fumar y beber alcohol. Era bastante rebelde, mientras que yo no lo era. Cuando llegamos a la cima, estábamos haciendo lo que usualmente hacíamos. El área era extremadamente aislada y AG comenzó a decirme que saltara del acantilado al agua que había debajo. El sendero era montañoso, así que debajo de nosotros había rocas y algo parecido a un barranco, muchos arbustos, árboles y cosas de esa naturaleza. Obviamente dije que no, pero AG siguió animándome a hacerlo. Me dio escalofríos porque si saltaba, definitivamente moriría o, al menos, resultaría gravemente herida. AG me dijo que lo había hecho antes y que yo también debería hacerlo. Esto tenía que ser una mentira y yo seguía diciendo que no, pero AG insistía en que lo hiciera e incluso trató de empujarme en un momento dado. Tuvimos una gran discusión y terminé marchándome, pero tenía mucho miedo de darle la espalda a AG completamente porque realmente había intentado empujarme antes. AG me castigó con el silencio por negarme a saltar y cada vez que recuerdo esta experiencia, realmente me pongo nerviosa. De hecho, seguimos juntos después de este incidente y AG empezó a hacer otras cosas raras. Hacía cosas como intentar prenderme fuego el pelo e intentar provocar incendios en ese sendero aislado también. Cuando tenía 18 años, me enteré de que le habían arrestado por violencia doméstica. Literalmente, empezó a golpear a alguien en público y llamaron a la policía. Me asusta mucho recordar el incidente del acantilado, realmente creo que AG estaba tratando de matarme. Sé que suena dramático, pero, ¿por qué otra razón querría que saltara de esa manera? Combinado con todo lo demás, esto realmente me aterroriza después de todos estos años. Salí con un tipo espeluznante que resultó ser un asesino cuando era adolescente. Esperaba en un restaurante local a que llegara mi turno para pagar la gasolina de mi coche, y allí fue donde conocí al señor Escalofríos. Mi mente ingenua lo vio normal al principio, a pesar de que tenía 20 años y quería salir con una chica de 17. Salir del trabajo cuando ya había oscurecido realmente me aterraba, así que me había acostumbrado a entrar en mi coche, cerrar la puerta y luego bloquearla, todo en un movimiento fluido. Eso me hacía sentir segura. Una noche, mientras salía del trabajo y acababa de entrar en mi coche, el señor Escalofríos pareció aparecer de la nada, tirando de la manija de mi puerta para intentar abrirla. Lo miré a los ojos durante la fracción de segundo antes de que sonriera, y lo que vi me heló la sangre. No sé de qué otra manera describir la maldad que vi. Desde ese momento le tuve terror, pero no lo dejé, porque tenía miedo de lo que pudiera hacer si alguna vez le decía que no quería volver a verlo. Después de esto, él constantemente intentaba impresionarme e inventaba maneras de estar a solas conmigo,
pero mi instinto me decía que corriera, así que lo evité. Unas 2 semanas después de este incidente, el restaurante fue robado y había pruebas significativas contra el señor Escalofríos que sugerían que él había sido el responsable, aunque no del tipo que permitiera a la policía acusarlo. Había enviado todas mis conversaciones de texto con el señor Escalofríos al jefe de policía con la esperanza de que ayudara. El señor Escalofríos se escabulló después de eso, pero siempre miraba por encima del hombro, por si acaso. Sin embargo, hace unos 5 años, me envió un mensaje por Facebook de la nada. Hablaba de su autorización militar de alto secreto, así como de una enorme propiedad que poseía. Me puso nerviosa y sentí que estaba tratando de tenderme una trampa o algo así, pero intenté apartarlo de mi mente. Hoy estaba mirando las noticias y vi una publicación sobre un asesinato sin resolver. Cuando vi su foto policial, ahora se enfrenta a cargos de asesinato, así como a otros 2 cargos por delitos graves violentos. No me malinterpreten, estoy muy contenta de saber que está encerrado, pero también estoy abrumada por lo acertado que fue mi instinto con él. Estoy realmente contenta de haber escapado de él. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.